en sus comunidades, Ah, bastante ya entiendo. asentándose. Entonces sí es bastante preocupante. Nos tocó ver la semana antepasada una marcha aquí en la ciudad de Oaxaca, pro Palestina, Pro-Palestina. todo eso, y sí nos hace pues sentirnos así, ¿no? Medios atemorizados también un poquito, ¿no? Por ver que ya está tan cerca, ¿no? De nosotros. Pero bueno, Sí, es correcto. Europa lo está sufriendo mucho. Todas las semanas y todos los días hay noticias nuevas en este sentido. Cada vez salen más feas cosas. Incluso, no sé si escucharon la semana pasada lo que ocurrió en Irlanda, que, que un árabe tunecino atacó a un señor irlandés. De la nada lo atacó con cuchillos. Y después de eso salió grabado en video y la gente irlandesa empezó a salir a las calles, quemaron coches, quemaron lugares, o sea, prácticamente se puede entrar en una guerra civil. Es lo que está pasando en Europa. En América no se queda atrás, falta todavía, recién están comenzando por Europa y América en los Estados Unidos sí es muy fuerte. El gobierno de Estados Unidos tiene que controlar mucho y aquí en México hay señales de que están llegando, están infiltrándose. O sea, grupos terroristas sí hay células terroristas de Hezbollah, sobre todo aquí en México y en toda Latinoamérica, ligados al narcotráfico y al lavado de dinero. Eso es otro capítulo para platicar que también lo podría hacer. Pero bueno, me quiero concentrar un poco en la mujer para que vean cómo no es compatible con los valores democráticos de igualdad entre hombre y mujer. Y bueno, ahí, a eso quiero empezar. No sé si voy a empezar a compartir la pantalla. sí, Envío la normalmente solicitud. damos 8:05, damos siempre 5 minutitos para Ah, que se está conecte. bien. Ahí estamos a un minutito nada más y ya en breve iniciamos, ¿sale? Si nos da chance un minutito más para que terminen de conectarse los que se quieran conectar a este espacio. Ya está el permiso por si para que pueda Sí, compartir. cómo no. Sí, lo que decía que la situación en Europa es muy preocupante, Correcto. eh, 5 adelante. porque todo, no hay vuelta atrás. Ya no hay cálculos políticos, ya no hay cálculos demográficos, no hay cálculos de ningún tipo, simplemente es pura matemáticas. Si de las mujeres musulmanas, nacen tres, cuatro hijos dentro de la misma Europa y las mujeres europeas no tienen hijos prácticamente, entonces el cambio demográfico es irreversible. En una o dos generaciones ya va a haber mayoría musulmana, de religión musulmana. Y eso, cuando sean mayoría, van a querer imponer de manera democrática cambios muy profundos en las sociedades. Eso es lo que va a pasar en Europa. No lo se les Israel fue uno de los países que advirtió esto hace muchos años atrás, hace por lo menos 30 años atrás, y no hicieron caso. Siguieron recibiendo cualquier cantidad de inmigrantes sin ningún tipo de control, no control, o un sistema para poder absorberlos y que se integren a la sociedad. Sí es verdad que la mayoría de los inmigrantes, la mayoría seguramente se quieren integrar a la nueva sociedad que los acoge, pero el problema está que van a ser, yo lo digo como unos testigos silenciosos de lo que está ocurriendo. No van a hacer ningún cambio para que se islamice la sociedad. Y sí, es preocupante. Correcto, adelante, por Y favor, adelante, ya estamos sobre el ya tiempo. podemos empezar. ¿Tengo Correcto. compartida la pantalla? Ah, sí. Ok. A ver, vamos a empezar a platicar de el tema la mujer en el Islam radical.
Es un concepto completamente diferente a lo que creemos nosotros en igualdad y democracia, igualdad entre hombre y mujer. Ellos se basan en su Corán y en su ley islámica para determinar en qué estatus está la mujer. Y hay muchísimas diferencias que podemos notar aquí. Por ejemplo, en la doctrina del Islam radical tienen que tener un uso obligatorio del velo islámico. Si no lo usan, la policía de la moral las puede detener y las puede obligar, y hay ciertos países que le pegan, las ponen en la cárcel. Ha ocurrido. Los musulmanes pueden tener hasta 4 esposas, así como tenía Mahoma. Mahoma llegó a tener 9 esposas y varias concubinas más, pero él dijo en su ley islámica que hasta 4 esposas podían tener, y todavía siguen eso. En el judaísmo sí existió eso, también en la Biblia aparece como Jacob tuvo 4 esposas, pero hace unos 1000 años llegó un rabino de la época medieval que, que sacó un decreto, vamos a decir, que es aceptado por todas las comunidades judías del mundo, que solamente una única esposa se puede tener. Eso es una diferencia muy importante, que un avance que hizo el judaísmo con respecto a este punto. También tienen restricción las mujeres musulmanes de salir a la calle solas sin estar acompañadas por un familiar. En algunos países tienen prohibido conducir un vehículo, no pueden usar tacones altos, no pintarse las uñas, no maquillarse, no vestir ropa llamativa. Pueden ser divorciadas así como si quiere el marido, la puede divorciar gritándole talak 3 veces y ya la divorcia, aunque le debe pagar una dote. Después, algo muy difícil de aceptar en las sociedades occidentales es el matrimonio forzado de niñas de 9 años o de 6 años incluso. Y esto ocurre hoy en día, de esto voy a hablar. También más de 300 millones de mujeres han sufrido la ablación genital femenina. ¿Qué es eso? Es quitarles la parte baja del clítoris a las mujeres. Es una práctica, aunque no es legal, no está legalizada en el Islam, pero sí es una práctica muy común que lo hagan para quitarle placer a la mujer. Y esto todavía sigue existiendo y es algo muy, muy, muy esparcido entre los países africanos e islámicos. Tampoco en ciertos países islámicos como Afganistán pueden estudiar, pueden trabajar o practicar deporte. Tampoco tienen prohibido hablar con otros hombres que no sea su esposo o algún familiar. El testimonio vale la mitad. El marido también puede disciplinar físicamente a su esposa, o sea, le puede pegar, es legal pegarles a sus esposas. Ahora vamos a ver un video, a ver si, ojalá que salga bien, cómo es que enseñan a pegar a la esposa. Estos son los países donde se practica la ablación genital. Hoy en día, más de 300 millones de mujeres lo han sufrido vivas, entre los 15 desde niñas prácticamente hasta la adolescencia, son que les practican algo muy doloroso para las mujeres, de lo más bajo que puede existir. Después también me encargué de averiguar la diferencia, la brecha entre oportunidades entre hombre y mujer, tanto de oportunidades económicas, logros educativos, salud, empoderamiento político, que sean dirigentes políticos. Y los primeros países donde la brecha es casi muy igual entre hombres y mujeres son los países europeos, pero en los últimos puestos están prácticamente los países islámicos, donde la mujer queda totalmente rezagada ante el hombre. También una pregunta que siempre hago es si la comunidad LGTB, que tanto protesta por Free Palestine y están con los palestinos y los árabes, ¿tienen cabida en el Islam? Por supuesto que no. La respuesta es no. Si bien les va,
los llevan a la cárcel. Y si no, los tiran de un 10.º piso. Después, cómo el mundo se está radicalizando los años 70, 80, las mujeres, incluso de los países árabes, estaban completamente occidentalizadas, pero desde que más o menos en los años 70 comenzaron con la revolución iraní, sobre todo, los países islámicos comenzaron más a radicalizarse y a tomar la ley islámica de una manera mucho más estricta, que empezaron así. Por ejemplo, Malasia, cómo se vestían antes y ahora, Nigeria, son países donde las mujeres están completamente rezagadas. Afganistán, como vestían antes y visten ahora. Siria. Era un país muy occidentalizado. Tengo mi esposa se escapó de Siria y sí, era un país mucho más moderno de lo que es hoy en día. Irán, en Irán también las mujeres vestían muy occidentalizadas cuando estaba en el poder el Shah de Irán, antes de que fuera derrocado por los ayatolas. Las mujeres tanto tenían muchas más oportunidades económicas de trabajar, de estudiar, pero ahora se radicalizó mucho todo. Después, este es uno de los ejemplos que estoy dando. Esta mujer, Masa Amini, fue detenida en Irán hace 2 años, 3 años, donde la policía de la moral la detuvo por tener un poquito mal el velo islámico. Entonces fue detenida para recibir orientación islámica, la torturaron hasta morir y murió en la cárcel. Entonces, en Irán, en la capital, en Teherán y en varias ciudades, hubo manifestaciones muy fuertes que fueron totalmente reprimidas por las fuerzas policiales de Irán. Incluso, bueno, ahora por temas más económicos también durante a principios de este año hubo muchas manifestaciones en Irán que fueron totalmente reprimidas ya por el tema económico que estaba y por la guerra misma con Estados Unidos e Israel. Pero son regímenes muy violentos que por la fuerza reprimen a su propia gente. También una premio Nobel del 2023 sigue en la cárcel, está muy delicada de salud. Escribieron un libro en nombre de ella, contando su historia de cómo fue torturada y otras 14 mujeres más. Esta mujer, Narges Mohammadi, todavía sigue en la cárcel y está muy delicada de salud y tiene una condena de por vida prácticamente. ¿Todo por qué? Porque era una mujer disidente que protestaba contra el régimen de Irán. Después, este video, a ver si se escucha, es algo estremecedor en el mismo España. Esto es en España, que cuando salgas a la calle, no te eches perfume. ¿Una mujer musulmana puede perfumarse para salir a la calle? Porque está prohibido. ¿El dalil cuál es? Es un hadith que está transmitido por el imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Dijo el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, toda mujer que se perfume y sale de su casa paseándose delante de los hombres que huelen su perfume, ¿Sí se escuchó? ¿Sí? Sí, escuchó. Ah, perfecto. Bueno, este video es grabado en la misma España. ¿Qué, qué nos da a entender? De que los valores hacia la mujer dentro de la misma España nada que ver tienen con los valores democráticos. Si está hablando así mal de las mujeres, se imaginan lo que pueden llegar a ser, cómo las pueden reprimir de alguna manera, no físicamente, sino quitándoles toda la vida social que pueden llegar a tener. Y eso dentro de la misma Europa. Después vamos a ver este video de, de un, de un disidente iraquí que está viviendo en España, que explica cómo es la situación de la mujer dentro de Europa, dentro del Islam, perdón.
se casaban con las cantidades de mujeres que querían. Y cuando se aburrían de ellas, pues le llevaban a la calle sin ninguna compensación económica. Y se convertían en esclavas o prostitutas. Cuando vino Mohammed, puso el número máximo para el hombre para casarse a 4, según el Corán, la sura 4, versículo 3. Lo curioso que Mohammed mismo no aplicó esta ley, porque Mohammed oficialmente se casó con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas y tuvo relaciones sexuales con 43 mujeres. Un matrimonio que involucra también escrito aquí como una prostitución oculta. Y era una máquina, tío. Por eso, que esa es la hipocresía del Islam. Bueno, pues usted habla en el capítulo 8 habla de la pedofilia oficializada en el Islam. ¿Por qué dice un capítulo tan explícito? La pedofilia oficializada en el Islam. Porque estamos viviendo en el siglo XXI y la pedofilia está permitida en los países islámicos. ¿Pero por qué? También tiene el porqué. Porque Mohammed en su época se casó con su tercera mujer Aisha cuando él tenía 50 años y ella tenía 6 años, pero tuvieron relaciones sexuales 3 años más tarde. Es decir, claro, por eso los musulmanes siguen el ejemplo de Mohammed. Por lo tanto, en las constituciones de la mayoría de los países árabes que aplican la ley islámica, como Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Irak, hoy día, Egipto, permiten el casamiento de una niña de 9 años con su primo adulto o mayor de edad. Usted también habla en el capítulo 9 de la esclavitud o abudilla. Todavía la gente no sabe. Europa del siglo XXI no sabe que en los países árabes islámicos todavía existe la esclavitud. La esclavitud se permite. De hecho, cuando vinieron ISIS en Irak, llevaron muchísimas mujeres cristianas y yazidíes como esclavas. Todavía, yo el que conozco y como tengo todos los cristianos de Irak, que hay casi 70 mujeres cristianas, no sabemos dónde están viviendo como esclavas y fueron vendidas en el mercado de esclavos. Pero el Corán esto permite. Porque el Corán, la sura 4, el versículo 3, cuando dice, cásate con 1, 2, 3, hasta 4 mujeres y 2 esclavas. Por lo tanto, la esclavitud se permitía. Mohammed mismo tenía esclavas, tenía 10 mujeres oficiales y 2 concubinas esclavas. También tenía un esclavo, se llamaba Zaid. Por lo tanto, la esclavitud se permite en el Hay 2 cosas que también comenta su libro. Habla de la violación en el Islam y de la ablación. La ablación femenina es una práctica es una práctica horrible, lo más difícil para una niña. Y esa práctica. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen la ablación? La ablación femenina siempre pensando en el hombre. Porque esta es una práctica preislámica. Pensando siempre en el hombre, porque dicen, claro, cuando hacen la ablación, que es la ablación femenina, citar el clítoris de la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer no tenga placeres sexuales. Y así asegura que la mujer no busca sexo fuera del matrimonio. Y también para asegurar de que los hijos son hijos del marido, no de otra persona, siempre pensando en el hombre. Por eso el Islam es una ideología machista. Y luego habla también de la violación. La violación, claro, la desgracia más grande para una mujer en todo el mundo es la violación. Pues, según la sura 24:13, en el Corán, si una mujer violada y va a denunciar, tiene que traer 4 testigos directos para probar de que es la violación. Pero es que tenemos muchos casos, en mi libro explico un montón de ejemplos. En Pakistán, en Irak, en mi país, que pasó a una chica cristiana de nuestra familia, que le violó un sinvergüenza del barrio, y cuando fue a denunciarle, el juez le dijo al sinvergüenza, este violador, le dijo, ¿estás dispuesto a casar con ella? Dijo que sí. Y se casó con ella. Le obligó el juez a la mujer a casarse con ella. Todo un ese tipo sencillamente. Ahora el Corán, en la sura 4, el versículo 34, y dice textualmente, la mujer, el que no obedece el hombre, pegadla textualmente. Y hay muchísimos vídeos, entramos en internet, vemos que hay centenares de imanes, salen en el vídeo explicando cómo pegar a la mujer sin dejar huella. De hecho, aquí en España, en el año 2004, salió un libro del imán de la Fuengirola de España, de Málaga, escribió un libro, cómo pegar a la mujer sin huella. Y vino aquí a Madrid a presentarlo y había un montón de mujeres defensores de los derechos de la mujer, había muchas feministas, y nadie dijo nada. Yo tuve que levantarme y a pelear con él sobre... ¿Por qué usted cree que las feministas pues, tienen una actitud muchas veces fuera de lugar con la situación que hay en España, que es una situación de una democracia liberal, donde hay un mismo derecho para la mujer, sin embargo se callan ante una agresión constante que sufre la mujer en el Islam? Mira, principalmente es el desconocimiento total del Islam, los planes del Islam, los fundamentos del Islam y los objetivos del Islam. Aquí. Bueno, como ven, lo dijo muy claro, espero que lo hayan escuchado bien. No sé si, esperen que... ¿Lo escucharon bien? Sí, se escuchó un poquito rápido, pero sí se escuchó bien. Sí, está acelerado el video porque si no se hace muy largo esto. La mujer, como ven, si es violada prácticamente en los regímenes islámicos, no tiene derecho a denunciar. Si lo denuncia, directamente le pide el juez al hombre que se case con ella. Eso es lo que pasa, lo que está pasando en muchas ciudades islámicas. La ley lo permite y no tiene castigo el hombre. Después, ustedes dicen, bueno, es algo viejo, esto es algo antiguo que se cansa con niñas, no, pero esta foto que de la izquierda fue un casamiento masivo en Gaza en el año 2004, donde se juntaron todas las facciones de Hamas y buscaron jóvenes que se casen con estas niñas. Acá tienen un video de esa boda.
Ahí están las niñas. Es algo tético escuchar esto. Una niña de esta edad tendría que estar jugando, estudiando, creciendo como niña, ¿no? Como esposa de 6 años. Pero hoy en día sigue existiendo y en la misma Europa he visto videos y he visto noticias de que niñas de 10 años ya están casadas en la misma Europa, sobre todo en Inglaterra. Es algo patético, que no va nada con los valores occidentales de la democracia. Bueno, sigamos. En el Corán mismo dice como que hay que pegarle gentilmente a la mujer. ¿Qué significa pegarle gentilmente? Vamos a ver un video muy chistoso, pero bueno, explica cómo es. Y en YouTube pueden encontrar cientos de videos con este sentido. شلون يعتبر اخر حاجه نبدا بالضبط. ما هو الضبط في الاسلام؟ الضبط في الاسلام ضبط خلق شلون؟ يعني الرجل لابد انه يحسن زوجته من امته. انت ليش ما تسمعين الكلام؟ قبل ما اقول لك قبل ما نبدا كذا تسمعين الكلام ومقايل لك انك انت ما تطلعين من البيت الا بابن. شوف شلون؟ هذا تعنيف شوي. طبعا هي ترد عليه قايل لك ستطلعين. كم مره الله ستطلعين؟ شوف الضرب شلون؟ قلت لك ستطلعين فرق خفيف اخواني الافاضل. لا تطلعين مره ثانيه. فاهم ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ شوف شلون اخواني الافاضل؟ هذا هو النظام في الاسلام. لكن بعض الناس عمره مصدق يعطيها بوكس ويضرب كف على وجهها ما ادري ايش يضرب زوجته. ضرب تأديبي بحب. شوف شلون تأديبي بحب وهو يحب. Bien, entendieron, ¿no? Si le quieren pegar a la mujer, que sea con amor. No hay otra. Es un video muy chistoso, pero es patético ver algo así que le dé tan poco valor a la mujer. Y la excusa que pone, no sé si se dieron cuenta, era porque salió de la casa sin su permiso. Pero bueno, sigamos. En Nigeria, por ejemplo, ocurrió que se secuestraron a 70 niñas. Esto es porque el secuestro masivo, esto fue el año pasado, como por noviembre del año pasado. Prácticamente no salen en las noticias esto, simplemente porque las quieren esclavizar, las venden al mejor postor. Es lo más normal que puede ocurrir en lugares como Nigeria, el Congo, y nadie del mundo protesta, solamente protestan porque Israel y Palestina y todo, todo ese rollo, pero por estas cosas que de verdad están pasando con las niñas cristianas también es muy grave. A ver, sigamos. Otra cosa que pasó, por ejemplo, en agosto del año pasado en Afganistán hubo un terremoto, el cual los hombres tenían prohibido auxiliar a las mujeres para no tocarlas. Y muchas mujeres y niñas se quedaron ahí abajo de los escombros. Esto está documentado y acá salen las noticias, pero ¿quién protesta? Nadie. Nadie las defiende. Después quería terminar este capítulo con una historia de una mujer musulmana que vive en Israel. ¿Cómo es la diferencia de respeto que hay entre a una mujer musulmana dentro de Israel? Le voy a poner el video, dura como unos 6 minutos, pero está muy interesante. I'm Khalifa, and this is my story. I'm a Muslim Arab growing up in Israel. I'm a mother of two, and I have a master's from Stanford University. I was born to a Muslim family in Israel. My mom is a single mom. I have 8 siblings. My dad has 2 wives in parallel, and my mom decided she didn't want to live with his wife in the same house and didn't want to be in that village. And she went and moved to Nahariya. This is a Jewish town in northern Israel, where she raised us 9 children on her own. We were supported by the welfare in Israel, by the welfare system, because otherwise my mom would not be able to provide. Israel is a very beautiful and strong multi-ethnic democracy. Around 20% of the population are Arab Muslims, like myself. We also have Christian Arabs. We have Druze. The Arab citizens of Israel receive equal rights. They get welfare, they get education, they get healthcare, they get all the rights, the protection, anything that a Jewish citizen would get. My Muslim teacher used to
teach us everything about the Jews who stole the land. He would be teaching us that we would never be able to become anything in this country because this is the Jewish country, and the Jewish people would not allow you to become an engineer. They would not allow you to become doctor. You cannot be anything. And we will have to resist. We will have to fight. We will have to do everything that we can to get the land back. I remember leaving these classes feeling like I don't have a future. But that really contradicted my experience with the Jewish people that I met. Because they were loving, they were kind, I was their friend, I would go to their houses, they didn't mind that I was Arab, they didn't see me as an Arab, they see me just as their friend. So it didn't land very well with me. I was with my girlfriend, she was staring, and I was asking like, what are you thinking about? And she said like, you know, I really wish one day to become a suicide bomber. I really wish to become Shaheed one day. That moment really broke me to pieces. On the school break between 8th grade and 9th grade, this summer, I was discovered by a fashion photographer. That sounds really exciting. I should try that. But I knew that this is a choice of no return. I cannot step my foot in the village. I found a model. I traveled to Europe for work, and I spent a lot of my time in Tel Aviv. My uncle, my mother's brother, he threatened to cut off my head for dishonoring the family. And he obviously could not do that because we live in Israel, and Israel protects women. When he said that to my mom, she told him, you won't even touch a hair on her head. I felt so empowered by her. And I wanted to send this message to all the Arab girls that you can be anything that you want. You can pursue any path that you want. It's very important to note that Israel pulled out of Gaza completely, unilaterally in 2005. They uprooted all the Jewish citizens who used to live in Gaza. All of them. All of them were taken out forcefully. After 2005, there was no Jew alive or dead in Gaza. They even take out the graves of the Jewish people because they didn't know what is going to happen to the graves. And this was a test case to see how a self-governing Gaza would look like. Gaza is a very fertile land. They had greenhouses that used to export flowers to all of Europe. And the hope in Israel was that we're hoping that Gaza can become the Singapore of the Middle East, this tiny country that has this very good economy with all the greenhouses, and they have the most beautiful beaches in the region, and they can go and fish, they can build, we're going to help them in tech. This is our path for peace. Days after the Jews, left Gaza, Hamas went and burned out all the greenhouses. They burned everything to the ground because this was the Jews' greenhouses before. If people care about Muslim lives or any Palestinian lives in Gaza, you first and foremost want to make sure that their leadership cares about them. And Hamas is the sovereign government of Gaza. It's a terror organization that hijacked the Palestinian people for their own religious cause of transforming the Middle East and the entire world into an Islamic state. Palestinians don't have the right to say the truth. They cannot openly speak about the atrocities that Hamas is doing to them. If they speak against it, they're dead. People keep saying, if you're calling Hamas a terror organization, this is Islamophobia. No, this is not Islamophobia. This is the fact. I love Muslim people. I'm a Muslim. My family is Muslim. And I'm still condemning what Hamas did. Why people cannot see the truth about this situation? A lot of these people come from a reality that they teach you from a very young age to hate the Jews. The Jews stole the lands to the Palestinians. The Jews are responsible for all the atrocities in the world, and we just need to destroy them. So some of the people are brainwashed, and they're sometimes blinded to their own anti-Semitism. They say, I'm not anti-Semitic, I'm anti-Zionist. Now, what does that mean? Like saying, I'm for women, but I don't think they should have rights. Because Zionism means that you believe in the Jewish people's right to have a state where they're safe and free from persecution. Okay? So how can you stand for the Jews and not wanting them to be able to defend themselves? And the other side, I think it's like a herd of sheep who are just like following whatever sounds good to them. And they think that Hamas is the weak part, Israel is strong, and thus we need to support the weak. The weak could be a terror organization. And they're not that weak after we saw what they were able to do on October 7th. The everyday American should care about this because the West is going to be next. Israel is just the first. Some of the countries, the Arab countries, or let's take, for example, Iran, calls Israel the small devil and America the big devil. Is this what we want to support in this country? I hear a lot of people calling Israel an apartheid state. Maybe let's start with explaining what is an apartheid. It's a discrimination based on race. Arabs in Israel, who constitute 20% of the Israeli population, they're equal citizens. They're getting all the rights from Israel.
They have education, healthcare, welfare, full rights, full protection. They're equal citizens for everything. Where's the apartheid? I'm very proud in being Arab. I'm very proud about being Muslim. But all I needed as a child, as a human being, to realize my full potential was give me the security, the safety, the education. Give me the opportunity. Israel gave me everything. I'm the product of peace between Jews and Arabs, and how Jews and Arabs can live peacefully side by side together as brothers and sisters. As an Arab Muslim, it's very important for me to speak out about these topics, to support Israel. You have to speak the truth. You have to stand with justice. I know the truth. People who didn't live in Israel don't know the truth. And we need to fix it. Bueno, espero que lo hayan podido ver bien este video. No sé si ocurrió, pero lo que dice esta mujer no lo podría decir en ningún país árabe. Si levantaría la voz como levanta ahora, aquí lo hace con total y absoluta libertad porque vive en Israel. Pero si lo hace en algún país árabe, directamente la meten en la cárcel. Si no es que la torturan o le hacen algo peor. Y no tienen oportunidades de ningún tipo. Eso es lo que está diciendo más que nada. No sé si lo escucharon bien, lo vieron bien el video, ojalá que sí. Y quiero pasar a la segunda parte, que es Israel. ¿Qué es en la actualidad Israel? Vamos a ver. Israel es una democracia multiétnica y multicultural. Dentro de Israel viven todo tipo de personas, árabes, cristianos, drusos, beduinos, árabes musulmanes, también son ciudadanos israelíes. Y hay un alto nivel de convivencia. Todos los ciudadanos pueden trabajar, votar, tener propiedades, estudiar, protestar, gozar, ser ministros, jueces, todo lo que quieran pueden ser. Y hasta incluso hay comandantes de las Fuerzas Armadas de Israel que son árabes y ningún problema tienen y juran lealtad a Israel. El 30% de los doctores y 50% de los farmacéuticos son árabes en Israel. A pesar de las guerras y continuas amenazas, Israel sigue avanzando en una amplia variedad de industrias e innovando en alta tecnología. Tiene una economía estable y fuerte. Destina más del 5% de su PIB a inversión y desarrollo, y esos son los puntos más fuertes del mundo, prácticamente son los porcentajes más altos. Esta es la población hoy en día, estos son datos a abril de este año, de la cantidad del 21% son árabes, hay 120.000 cristianos y el resto, y la población israelí es muy pero muy joven. Casi el 27% son niños de 0 a 14 años. Tiene una muy alta tasa de natalidad Israel, tanto de judíos como de árabes. Otras noticias, por ejemplo, en el 2022 creo que fue. También hay un juez árabe que fue por primera vez juez de la Corte Suprema de Israel, que metió preso a un expresidente israelí. Acá está esta otra foto, miembros del Parlamento de un partido político árabe, también hay en Israel, para que vean la democracia que es Israel, lo fuerte que es, que todos están representados. Estas son de las fotos más bonitas que pude encontrar y muestra la unión que hay dentro del mismo Israel entre los árabes y los judíos. Después, otro mito que hay que desmitificar es si hay un apartheid. En todos los carteles de tránsito prácticamente son escritos en los 3 idiomas, tanto en árabe, en Israel y en inglés. El árabe es un idioma oficial dentro de Israel, cosa que no ocurre en ningún país árabe que el hebreo sea algún idioma oficial, pero eso demuestra que hay plena igualdad en todo sentido dentro de Israel. Y por ejemplo, no sé si alguna vez vieron estos carteles, pero estos carteles son de advertencia y de peligro si ciudadanos judíos entran a las poblaciones árabes dentro de Palestina. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los acuerdos de Oslo, que había la zona A, la zona B y la zona C?
Acá pueden ver, por ejemplo, la zona A que está controlada por la autoridad palestina, se les prohíbe en algunos casos y en otros se le advierte a los ciudadanos judíos que no entren a esas zonas por el peligro que representa para ellos. O sea, vamos a decir que la parte está del otro lado, del lado palestino, que no permite la entrada o es peligrosa la entrada para las personas judías dentro de las mismas ciudades árabes. Y esto hay en todos los caminos hacia las ciudades árabes, hay todos estos carteles de advertencia. Después muestra acá una estadística de la evolución de la población árabe dentro de Israel. De 160.000 que eran en 1949 pasaron a más de 2 millones, prácticamente 2.200.000 son ahora. Israel es uno de los países más educados del mundo con títulos universitarios per cápita, es uno de los más altos, está en el 9º puesto. Y esto es algo bien importante dentro de Israel porque fue lo que lo diferenció eh, con todos los avances tecnológicos que existen hoy en día, que vamos a hablar. Después, informe de la felicidad del 2025 salió que Israel está en el 8º puesto y México en el 10º puesto. Vamos a los inventos israelíes que son en beneficio para todo el mundo, prácticamente. El USB, Waze, EpiLady, el sistema de cúpula de hierro que, bueno, fue un invento en Israel, un monitor fetal remoto, un test de embarazo a través de la saliva, piernas robóticas para parapléjicos, fue inventado en Israel. El ICQ, no sé si lo recuerdan, fue el primer mensajería instantánea mucho antes que WhatsApp, mucho antes que cualquier otro del Microsoft Messenger, todos esos que existían, pero el ICQ fue el primerito, fue el pionero en este rubro. Después un monitor para bebés que detectan los signos vitales de manera remota. Después este sistema, el riego por goteo, que fue creado en Israel. Hoy en día es utilizado en todo el mundo, está totalmente desarrollado esto y vieron los beneficios que trae por un riego que ahorra muchísima agua, y este sistema moderno fue inventado en Israel también. Otro invento muy bueno en el rubro de la medicina, que Israel es pionera en este rubro también, es la PILCAM que se traga a través del tracto digestivo, llega, se saca y graba todo el tracto digestivo sin tener que meter una sonda. Esto es un muy buen invento que hizo Israel. Más inventos. Este es uno de los mejores, algo maravilloso que crearon en Israel, que es una máquina que absorbe la humedad del aire y la transforma en agua potable. Eh, esta empresa Watergen está en 90 países, ha distribuido este producto a 90 países y ayuda constantemente a lugares donde no tienen acceso al agua potable o son muy áridos. Y esto, la verdad, es un invento maravilloso que tuvo Israel. No solo se quedó en eso, sino que en Gaza, a pesar de estar en guerra con Gaza, a pesar de todos los ataques que siempre sufrió Israel desde Gaza, donó dos de estos aparatos a los hospitales de Israel, perdón, de Gaza. Esto fue en el año 2020, en abril del 2020, y en noviembre del 2020 donó otro equipo con paneles solares también para otro hospital de Gaza. Para que vean que en Israel, antes del 7 de octubre del 23, pensaban que ayudando a la prosperidad de Gaza iban a poder convivir en paz, iban a poder ayudarse mutuamente. Israel ayudaba mucho en este sentido, que les proveían cualquier cantidad de material de servicios básicos que Israel le proveía a Gaza sin ningún tipo de lucro. Solamente lo hacían por el beneficio de tener dos pueblos que vivan en relativa paz. Pero resultó que el 7 de octubre cambió toda esa mentalidad de todo el pueblo de Israel.
ya no creen que va a haber paz a través de estos tipos de actos de beneficencia que siempre los hizo Israel. Otros inventos, Starbucks, de un personaje judío, WhatsApp, Facebook, Google, también Mercado Libre. Mercado Libre, la historia, yo vivía en Argentina cuando nació. Él empezó, Marcos Galperín, empezó en una oficina pequeñita, una pequeña oficina dentro de un estacionamiento con 2 computadoras, y él mismo contestaba los correos. Era una plataforma que recién arrancaba de intercambio de cosas usadas. Era para eso. Y ahora vean el imperio que es Mercado Libre, el vendaje militar israelí. Después otro avance tecnológico increíble fue que pudieron plantar uvas en el desierto del Negev. Es una cosa con una aridez, en una tremenda, extrema aridez, con casi que no hay lluvias y grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Y sin embargo pudieron plantar uvas y crear vinos, que por ejemplo ganó un premio en el 2010, en el 2024, uno de los premios más prestigiosos ganó. Sigamos. Después cría el salmón, a pesar de que no es un país nórdico ni tiene aguas frías. Israel está criando salmón dentro de piscinas cerradas con un sistema totalmente cerrado que mantienen temperatura y también lejos del mar, controlando la temperatura, el oxígeno y la bioseguridad para evitar enfermedades de los salmones. También exporta salmones, más que nada abastece al mercado local, y también exporta la tecnología para poder crear estas piscinas, estas piletas para cultivo masivo de peces. También en Israel, muchos de los desarrollos de los chips son hechos en Israel. Hay una fábrica muy importante de Intel, y la cantidad de desarrollo de chips es impresionante en Israel. También empresas como Nvidia, Apple, Amazon y Microsoft tienen centros de investigación y desarrollo que desarrollan todos sus propios chips y tecnología de inteligencia artificial. Después, en el 2024, Israel rompió el récord absoluto de exportaciones de software, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, equipos médicos de precisión, sistemas de comunicación, etcétera, que representan una cantidad enorme de sus exportaciones, a pesar de que Israel es un país completamente árido y no tiene recursos naturales de ningún tipo. Prácticamente no tiene, solamente un poco de gas en el mar Mediterráneo que se encontró hace unos 20 años, pero todo lo demás no tiene recursos naturales Israel. Para que se den una idea de esta cantidad de exportación, México exporta como 560 mil millones de dólares. Es como si Israel, en proporción a su población, exporta el doble que México, a pesar de que México tiene muchos recursos naturales y está bendecido por todos lados en productos agrícolas y productos vegetales, sobre todo. Sigamos. Después, la vacuna de la tuberculosis fue desarrollada por gente judía. Jonas Salk y Albert Sabin también fueron judíos que desarrollaron tanto la vacuna de la tuberculosis como la vacuna oral, que ayudó a salvar muchísimas vidas cuando fue la epidemia de tuberculosis allá por los años de 1950. Ellos fueron los creadores, los desarrolladores de esta vacuna. Después, otros inventos: el código de barras, la película de cine. Uno de los ingenieros padres del Internet fue otro personaje judío. El que creó el bolígrafo, el moderno bolígrafo que hoy en día vemos como el BIC, fue creado por un húngaro argentino de origen judío que se llamaba Ladislao Biro,
En Argentina le llamamos Virome al bolígrafo, en honor a él. Después, otro invento. La tecnología original para crear la primera llamada de celular fue creada en Israel por un ingeniero norteamericano que instaló un equipo de ingenieros israelí en el Centro de Investigación y Desarrollo de Motorola dentro de Israel. El teléfono en sí fue creado en Estados Unidos, pero la tecnología que permitió la primera llamada telefónica fue creada en Israel. Después otro invento, vidrios, vidrios con sistema solar integrado dentro de los vidrios para generar electricidad. Esto es un invento fabuloso también que se colocan en los edificios, fue inventado en el 2011. Otro invento israelí. En Israel la cámara dual con distintas lentes focales de zoom. Eso no existía antes. Los primeros celulares que salían con cámara tenían una sola cámara. Bueno, el sistema dual fue creado en Israel. Tanto es así que en 2019 la empresa fue adquirida por Samsung y en 2024 le ganó su demanda a Apple por violación de patentes. Después, el primer software informático de antivirus, vamos a decir, fue creado en Israel, fue el primerito de todos en el año 93. A partir de ahí, hay cantidades enormes de empresas en Israel que se ocupan en el mundo de ciberseguridad. En ciberseguridad, Israel es pionera. Tanto es así que Israel también ganó este mundial. Este mundial al que Israel no participa, pero sí participa en tres áreas de prevención, que es reconocimiento facial masivo, sistemas de inhibición de señal de drones y ciberseguridad en transacciones en línea, venta de boletos y transmisiones de TV. El gobierno mexicano firmó contratos con muchas empresas israelíes para para todas estas medidas con ayuda de las fuerzas de seguridad mexicanas eh, y con esto hacer un mundial mucho más seguro para todo el mundo. Esto no se ve, no se sabe, pero Israel aportó mucho para la ciberseguridad dentro de los estadios. Después otro invento israelí que es ¿cómo se dice? Los sistemas móviles con cámaras inteligentes que ayudan a reconocer posibles accidentes de tránsito. Hoy en día que son usadas más de 25 compañías fabricantes de automóviles lo están usando, pero Israel fue el pionero. Esto fue inventado en Israel también. Después, en Israel también en la Universidad de Tel Aviv, este es un video también, pero no lo puse como video, un corazón impreso con tejido humano. Esto es un invento increíble que en 2019 dio la posibilidad de crear corazones humanos completos. Esto es un tamaño, dijeron que era un tamaño muy pequeñito, pero daba la posibilidad de seguir avanzando en este rubro y necesitar de corazones humanos de trasplante. Esto es un tema de investigación, pero sí, se creó un pequeño corazón con tejido humano creado en 3D, impreso en 3D. Después, seguimos. Israel es pionera mundial en desalinización y en tratamiento de aguas residuales. Tiene de los porcentajes más altos del mundo en tratamiento de aguas. Casi el 90% del agua residual es tratada nuevamente para reutilizarlo en agricultura. El líder mundial por lejos, el que más se acerca creo que es Singapur. Singapur al 50% de sus aguas tratadas. Y los que le siguen están entre España y algunos países más o menos entre el 15 y el 20%. Pero Israel se acerca al 90% en tratamiento de aguas residuales. Tanto es así que Israel, a pesar de ser un clima totalmente árido y es un desierto,
tiene superávit en caudal de agua que lo transfiere a Jordania, a Gaza, a Siria y a Cisjordania. Después, en cibermedicina, Israel es uno de los pioneros junto con Estonia, Estados Unidos, Australia, Canadá y Alemania. Se posiciona a la vanguardia en este sector de cibermedicina. Otro dato curioso, en Petah Tikva, en la ciudad de Petah Tikva, hay un supermercado totalmente gratuito, que toda la gente puede ir, recoger cosas y salir sin que nadie le pregunte absolutamente nada. Eso creo que solo en Israel existe algo así. Otro dato muy interesante, que los ganadores del premio Nobel, alrededor de 1 cada 5 son judíos. Eso es un dato increíble, porque el judaísmo es una religión muy pequeña que solamente ocupa el 0,2% de la población mundial. Y a pesar de eso se llevó el 21% de los premios Nobel. Eso dice mucho. Después, 54% de los ganadores campeones del mundo de ajedrez son judíos. En Israel existe la mayor cantidad de congregación de empresas startup del mundo. Según la OCDE, Israel está en los primeros 5 lugares en inversión per cápita para avances tecnológicos del mundo. Y podemos seguir. Israel es líder mundial en tecnología agrícola, enfocándose en maximizar la producción con recursos limitados. Tienen que entender que Israel es un país totalmente árido, donde la mayoría del territorio es desierto. Por ejemplo, utilización de avispas predatorias para no utilizar, como se dice, pesticidas. Eso es un avance israelí. Después robots de visión con sistema de visión computarizada que recogen el fruto directamente del árbol. Después hay una empresa que se ocupa de comercializar unos hongos que penetran en la raíz de la planta para poderlas hacerlas más fértiles. Y eso se ve en Israel, porque la cantidad de producción de todo tipo que hay, a pesar de ser un clima totalmente árido. Sensores que directamente se comunican con la planta, también es un dato muy interesante para seguir que Israel vende la tecnología. Esta tecnología la vende a muchos países del mundo también. Después, por ejemplo, el jitomate cherry, que hoy en día conocemos, fue desarrollado en Israel. Esta variedad comercial dulce que tenemos es un invento israelí. Otro dato curioso, en los años 70, Corea del Sur adopta el sistema de estudio del Talmud. Por ejemplo, el método de Jabrutá es muy interesante, este método, que se estudia en parejas donde hacen preguntas con preguntas. O sea, si uno quiere responder, tener una respuesta para algo, vuelve a hacer otra pregunta. Es muy lindo eso. Y este sistema fue adoptado por Corea. Miren lo que dijo el gran poeta Haim Nachman Bialik en la inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén en abril de 1925. A pesar del exilio, las persecuciones, la pobreza y la imposibilidad de estudiar en renombradas universidades, no perdimos nuestra lucidez mental, ya que los lugares de estudio de Torah, como las yeshivot, academias talmúdicas y los heiderim, fueron nuestras fortalezas en esta guerra infinita por nuestra existencia. Es momento de sentarnos a afilar el cerebro judío, la única arma que nos quedó y que nunca se oxidó. Esto es lo que quiero recalcar. El éxito de Israel como país es por 3 palabras. No hay otra forma de describirlo. Es educación, educación y educación. A eso lo apostó el pueblo judío desde que se formó como pueblo. La educación de nuestros hijos, de cómo hacerlos mejores seres humanos que puedan desarrollar toda su fortaleza y puedan crecer y transmitir hacia las siguientes generaciones la sabiduría y lo que aprendieron.
Por eso Israel se ocupa mucho de los hijos, cuida a cada uno de sus hijos. ¿Todo para qué? Para hacer un pueblo mejor, un mundo mejor. Israel tiene mucho para aportar al mundo. Otro dato interesante. En octubre del 2022, Israel y Líbano, a pesar de que no tienen relaciones diplomáticas ni acuerdos de paz, lograron un acuerdo histórico mediado por Estados Unidos para limitar fronteras y con eso explotar de manera común de los dos lados los campos de gas que habían descubierto hace unos 20, 30 años atrás. Estos campos de gas traen beneficio para los dos pueblos, tanto el pueblo libanés como el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es este: normalizar las relaciones con los países árabes. Todo eso ayuda a que el mundo sea un lugar más tranquilo. Muchos países árabes ya lo entendieron, como Egipto y Jordania, fueron los primeros, también Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán, y también se pueden unir a Arabia Saudita, Kazajistán, también Indonesia, que es el país con más musulmanes del mundo, también pueden unirse a estos acuerdos, tienen potencial para hacerlo, y con eso se va a normalizar la situación. Una de las causas del ataque del 7 de octubre a Israel fue porque Irán quería romper estos lazos que estaba haciendo Israel con el mundo árabe. Entonces, estaba a punto de unirse a este acuerdo de Arabia Saudita. Y como tienen mucha rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, sobre todo porque unos son sunís y otros son chiíes, entonces en el mundo musulmán se dividen y también se pelean entre ellos eh, por la hegemonía de quién quiere tener poder, y Arabia Saudita se iba a unir a este acuerdo de Abraham. Y con el ataque del 7 de octubre se quedó todo ahí en el limbo. Pero ojalá que Israel pueda continuar con estos acuerdos y, y con eso va a ser mejor prácticamente, porque va a tener mucho más, la paz se puede llegar a lograr si hay acuerdo con los países árabes, que son muchos de los países moderados, no los radicalizados. Esa es la cuestión. Y también con América Latina. El presidente de Argentina, Javier Milei, el de Israel y el primer ministro están impulsando también los acuerdos de Isaac, que se llaman, que buscan fortalecer la cooperación en tecnología, innovación, manejo del agua, agricultura, seguridad y energía. Impulsar el desarrollo para fortalecer la cooperación frente al narcotráfico, al antisemitismo. Hay países que están dispuestos a apoyar esta iniciativa, como Paraguay, Panamá, Ecuador, Chile, Salvador, Honduras, República Dominicana, pero también en América Latina tenemos los países más hostiles hacia Israel, que son Venezuela, Colombia, incluso México está siendo un poco hostil con Israel, a pesar de que tiene muchas relaciones comerciales con Israel, México, y depende mucho de la tecnología de seguridad, depende de lo que le pueda llegar a vender Israel a México. Estados Unidos es el primer proveedor de armamento a México, pero en cuanto a sistemas informáticos y seguridad, el número uno es Israel. Y no me queda más que decir la promesa que Dios les dio: y te convertiré en una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán bendecidos por ti toda la familia de la tierra. Israel está en el centro del mundo. Y como tal, es una luz para todos los pueblos. Israel, creemos que se comporta bien en el sentido de que quiere ayudar al mundo a hacer un mundo mejor. Pero bueno, hay gente que no lo entiende y quiere atacar a Israel en todo momento. Y todavía sigue habiendo países y naciones que quieren destruir a Israel, que lo prometen y lo dicen, y lo tienen
muy arraigado en su cultura, que Israel no debe existir, y eso no va a pasar. Depende de ellos que la promesa de Dios que le hizo a Abraham se cumpla. Y bueno, y antes de finalizar, quería hablar un poquito más de la mujer. ¿Qué es la mujer para el judaísmo? Y les voy a hablar un poquito de lo que dice en la Biblia. Sabemos que ¿me están viendo? Sí, perdón. Sabemos que uno de los versículos que se leyó hace 2 semanas aquí, habla de Miriam fue la hermana de Moisés, que le llegó, recibió la lepra. ¿Por qué fue la lepra? Fue porque habló mal de Moisés, porque vio mal, no vio con buenos ojos que se haya separado de su esposa, de Zipora. Hay un libro que se llama Baalet Tosafot, que dice que a Moshe le dolió mucho esta situación, esta decisión, que se tuvo que separar. ¿Por qué se tuvo que separar? Porque hablaba con Dios cara a cara. Era el único profeta, fue el único profeta de Israel que pudo hablar cara a cara con Dios. Todos los demás profetas normalmente les llegaban en un sueño. Entonces, Miriam, junto con su hermano Aarón, decían: ¿por qué si nosotros estamos casados y también Dios nos habla? ¿Por qué Moisés se tuvo que separar de su esposa? Y, y después les explicó Dios que no era así, que vio con buenos ojos esa separación porque era el único que hablaba cara a cara con Dios. Entonces, pero igualmente a Moisés le dolió esta situación. Él sabía que toda la bendición que le llegó a Moisés fue por su esposa. Cuando él llegó, se escapó de Egipto y se fue a Midian, se fue sin nada, absolutamente vacío, apenas tenía su ropa. Y cuando llegó a Midian, se casó, tuvo sus hijos, y a partir de ahí se convirtió en el gran Moisés, que conocemos como líder del pueblo de Israel. Y lo mismo le ocurrió a Abraham. Abraham, cuando tuvo que salir con su esposa Sará a Egipto, porque había pobreza y había hambruna en la tierra de Canaán en ese momento, también le dijo, le dijo, salió de Egipto. El faraón le dio mucha riqueza a, a Abraham. ¿Y cómo dice la Torá, en la Biblia, cómo está escrito? Y Abraham etiv ba'aburá. Quiere decir, y Abraham se benefició a causa de ella. Todo el beneficio que tuvo Abraham fue por causa de Sará. Lo que le pasó a Sará, y Abraham de eso salió con mucha riqueza que le dio el faraón. Lo mismo vemos con Adán. Adán, cuando pecó, cuando comió del árbol prohibido, también dijo que fue por culpa de su esposa. ¿Qué le preguntó Dios? ¿Por qué comiste del árbol? Le dijo: no, fue por causa de que mi esposa, la mujer que tú me diste, fue la que me incitó a comer. Le dijo: entonces ahí está escrito. No sé si conocen el término Rashi. Rashi fue un comentarista de toda la Biblia, más o menos hace 1000 años atrás, que comenta toda la Biblia de punta a punta. Y él dice que cuando le contestó eso Adán a Dios, le dijo: fue por culpa de la mujer que tú me diste. Quedó, ese comentario dice que estaba totalmente desagradecido con Dios la mujer que le dio. O sea, no quiso saber nada con que la mujer que le dio fue la que le hizo causar ese pecado, pero resulta que no lo vio en Dios que le haya renegado de esa manera del bien que le dio la mujer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo castigó. ¿Con qué? ¿Cómo lo castigó? Con que tendrá que trabajar y con el sudor de su frente tendrá que comer su pan. Con el sudor de la frente comerás tu pan. Y también está escrito
en la Biblia está escrito también, no sé si entienden hebreo, pero sí en hebreo, pero traduzco. El cielo es el Kenegdo. Dios le dijo cuando quería crear a la mujer para Adán, le dijo, haré una ayuda en su contra. Esa es la traducción literal. ¿Qué significa una ayuda en su contra o opuesta a él? Porque no hay otra persona en el mundo que conozca al hombre más que su esposa. Su esposa es como ella lo puede levantar, lo puede hacer un mejor ser humano, más íntegro, puede, así como lo contrario, también puede destruirlo, puede destruir su espíritu también la mujer. La mujer es la que levanta el hogar y le recibe toda la bendición del esposo, es por causa de la mujer. El hombre no puede hacer nada sin su mujer. Ese es el trato que en el judaísmo le damos a la mujer. Nosotros creemos que si le pisamos a nuestra esposa antes que a nosotros mismos, vamos a ser unas mejores personas, vamos a ser más íntegros y vamos a tener la bendición del cielo que podamos formar una casa llena de hijos y llena de salud y de prosperidad. Así que eso es el mensaje que quiero darles. La diferencia en la forma conceptual de entender tanto en el Islam a la mujer como en el judaísmo. Es una diferencia abismal y tampoco va con los valores occidentales que nosotros conocemos. Así que bueno, hasta aquí llegué y sí quería dejar un tiempito para preguntas si tienen. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Amén, Espero amén. que les haya gustado. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. No, de vaca. Muchas Súper, gracias. súper interesante, de verdad, todo el tema. Y como cerró, fenomenal, así es, en el judaísmo, en la Torah, se valora 1000 por 1000 a la mujer, se le da su lugar, se le respeta, se le pone como el centro y el eje de todo el sistema, ¿no? De creencia, de fe, cada viernes con Eshet Hail, cada semana con palabras bonitas, y yo creo que eso es con lo que se diferencia el pueblo de Israel de otras naciones. Muchísimas gracias, querido amigo, señor Alberto Sueque. No, de nada, de que si tienen preguntas, con mucho gusto. Momento, claro, adelante, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor. La verdad, este tema es muy interesante y todas las semanas es algo nuevo. Todos los días cambia. Yo sí tengo una Muchas pregunta, gracias. Sí. Alberto. La verdad, un comentario solamente. El tema ahorita perdón. Adelante. Un comentario, estoy bastante agradecido con el señor Alberto Sueque por este mensaje maravilloso de aliento que nos da y nos llena de mucha fe y de muchas fuerzas también para seguir en el camino de la Torá que estamos nosotros conociendo, y estas palabras que quedaron ahí en los mensajes que usted puso, ahí donde dice que lo único que no se oxidó fue la mente, ¿verdad? Eso me gustó muchísimo porque en la mente está todo, en el cerebro, ¿verdad? El éxito está en el pensamiento de la persona, y el pueblo de Israel es un verdadero pueblo que piensa, y a pesar de todo sus carencias, lo que ha sufrido, Israel sigue adelante. Por eso decimos siempre Am Israel Hay. Nos gustó mucho el mensaje. No se oye, señor Sueque, no se oye. No se oía. Sí, no se oye. A ver No si se oye. puede checar su micro. A ver, está. ahora Ahora sí. Sí, ya se oye. decía que los mismos árabes llaman a Israel el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque siempre en los libros y el estudio estuvo acompañando en el exilio a todo el pueblo de Israel. Lo que diferenció al pueblo de Israel
con todos los demás pueblos es el estudio y la educación, sobre todo, apostando hacia el futuro. Si uno empieza a estudiar, nunca termina. Nunca termina, no hay manera de terminar de estudiar porque siempre aparecen cosas nuevas, siempre, una vez que repite lo mismo, siempre va a aparecer una enseñanza nueva. Y a través de ese ingenio se ve hoy en día reflejado en lo que es Israel, en los avances tecnológicos que uno puede ver hoy en día. Sí, Y es correcto. amén, sí, correcto. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Así es. Solamente quería escuchar brevemente su opinión sobre el acuerdo al que llegó Estados Unidos con Irán. ¿Cómo ve usted? ¿Es algo que va a durar o es algo endeble? ¿Cómo ve este acuerdo? Eh, es muy difícil. Lo que el pueblo judío aprendió a las malas, creyendo que estaba equivocado, pero el pueblo judío aprendió que no se puede confiar. Están los pueblos que juraron la destrucción de Israel, van a aprovechar una y otra vez para volver a rearmarse. Israel lo tiene muy claro eso. Cualquier tregua, de, cualquier acuerdo provisional de paz significa ganar tiempo para poder rearmarse otra vez. Yo creo que ese es el objetivo de Irán, mientras no cambie el régimen autoritario islamista que existe hoy en día. Su propio gente, su propio pueblo, que no son persas, no era un pueblo árabe. Y es un poco diferente, pero los persas no tenían absolutamente nada, al contrario, eran aliados de Israel. Cuando antes de que cayera el régimen del Shah de Persia, era muy aliada de Israel. Cuando entraron los ayatolás, se volvieron en contra. Yo tengo un capítulo preparado sobre eso, sobre Irán, que en el primer aniversario del ayatolá, cuando ganó el poder en el año 79, en el primer aniversario en el año 80, dijo que de todas las maneras posibles hay que destruir a Israel y que Israel es el pequeño Satán y Estados Unidos es el gran Satán y que todo el mundo tiene que ser un califato islámico. Y ese objetivo no se lo quitaron, no están haciendo todo lo posible por volver a rearmarse. Eso es lo que yo creo. Ojalá me equivoque que haya una paz más duradera, pero conociéndolos, no se puede confiar. Correcto, correcto. Pues sí, como lo menciona, hay muchísimos temas de qué hablar sobre esto. Son muchos puntos, muchas situaciones, pero bueno, ya, perdón, Abraham, oportunidad de seguir en estas pláticas, si usted así lo permite, señor Alberto Sueque, Podemos seguir hablando. y que podamos seguir haciendo alguna clase más adelante con nuevos temas y ampliando más este panorama que es fascinante todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Muchísimas gracias. Nos No, de despedimos. qué. Me dio Y que muchísimo tengan gusto excelente que noche. esta comunidad prospere, que sigan adelante, que están en el camino correcto, que apoyando también a Israel es el camino correcto. eh, y ojalá puedan seguir avanzando como comunidad. Besrat Hashem, muchísimas gracias y que así sea. No, a usted, señor. Muchísimas gracias a Amén, todos. que así sea. Gracias. Para mí. Todos descansen. Mucho gusto. Amén, Gracias, amén. gracias. Te da Rabá, información muy Muchas valiosa. gracias. Bacasá. Sí, Muchas con mucho gracias. gusto. Bye. Muchas gracias. Bye, bye, bye.